Vamos a charlar con la doctora Selva Cesini, que es concejala de CREER por Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguaychú. Doctora, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, te agradecemos muchísimo por estar aquí en nuestro programa. Y la primera pregunta que debemos hacer, porque muchos y la gente que está en la casa seguramente se pregunta bajo qué condiciones comenzó a construirse esta obra sabiendo que estaba se estaba interviniendo un humedal. Bueno, la respuesta creo que ya es bastante conocida por todos. Es un sistema que no solo se dio acá en esta ciudad, sino que es algo que se viene dando desde la década de los 90 en la ciudad de Buenos Aires. En la cuenca del río Luján hay más de 60 barrios ya instalados con gente viviendo y otros tantos en construcción, en la misma lucha en la que nosotros emprendimos acá. Y bueno, el sistema fue primero desmontar, después indicar, elevar las cotas. ¿Sin pedir autorización? Por supuesto, sin pedir autorización, porque está prohibido intervenir los valles de inundación o hasta determinada cota. Ya tenés que pedir una autorización para hacerlo, cosa que por supuesto no se hace. Una vez que uno tiene la cota elevada y el desmonte y el humedal destruido, como quien dice, es ahí donde uno dice, bueno, yo tengo acá un terrenito, voy a hacer un barrio, y empiezan a pedir las habilitaciones ya con el humedal destruido, digamos. Esa es la metodología. Claro. ¿Y la denuncia cómo comenzó? Porque eso era muy notable, ¿no? A otra consulta. No es jurisdicción de la Municipalidad de Gualeguaychú el lugar, ¿no? No, es de por eso, Pueblo Belgrano. Pueblo Belgrano. De hecho, no estaba dentro de lo que era el ejido marcado en Pueblo Belgrano, sino que se requirió luego de todos estos movimientos. Tampoco estaba en el ejido de Pueblo Belgrano. No, se requirió una ampliación de ejido y Pueblo Belgrano le dio una ampliación de ejido para que pudieran comenzar con el pedido de habilitaciones en provincia, los pedidos precarios de habilitaciones que tuvieron una primera habilitación de lo que es Corufa por el uso del agua, del río, uso recreativo, pero no en cuanto al emprendimiento. Todo eso empezó a hacerse sin las debidas autorizaciones. Claro, pero entonces se realiza un estudio, la empresa, digamos, ¿no? Realizó un estudio preliminar en cuanto al impacto del ambiente. La empresa presenta un estudio particular sobre lo que sería el impacto y por qué el impacto existe, por supuesto, sí. No es que lo desconocen, lo reconocen, y en cuanto a cuáles serían los planes de remediación, digamos, de cómo podría ser. El estudio, después con otro estudio que se hizo de la Universidad de La Plata y ya con el análisis previo, digamos, no era un estudio legalmente válido, porque le faltaba muchísimo detalle, no resolvía montones de cuestiones como planes de contingencia de inundaciones, como tratamientos de efluentes de un barrio que prometía ser del tamaño de otro Pueblo Belgrano, si se quiere. Claro. Y máxime teniendo en cuenta que Pueblo Belgrano tiene basural a cielo abierto, tiene una planta de tratamiento de efluentes completamente deficiente, no tenían tampoco un plan de sistema de recolección de residuos, ni de alumbrado, ni abastecimiento de energía eléctrica, muchísimas cosas que ya de por sí lo hacían absolutamente inviable, más allá de la cuestión ambiental, que es por lo que nosotros empezamos a intervenir eso, de ver eso, de ver lo que significaba empezar a estudiar, ver que hablaba inclusive de un primer tramo de un barrio, así que si esto hubiera avanzado, no sabemos hasta dónde hubiera llegado. No se sabe si se hizo el primer tramo tampoco. No, ese primer tramo no se hizo, pero digo, si esto hubiera avanzado, podrían haber presentado ya hoy, podríamos tener presentado otro tramo más, digamos, otro barrio más lotes. El campo es enorme, esto era un pedacito. Claro, sí. Ahora, ¿cuánto sí y no en la justicia? Porque interviene la justicia de la provincia, el Superior Tribunal, la justicia local también, ¿no? Sí, la justicia local intervino, presentamos el amparo, vamos a ser justos, fue Julio Majul quien presenta el amparo, nosotros estábamos en todo lo que era la cuestión administrativa,
arrancó con los primeros pedidos de informe allá por el 2012, principio del 2013, la representante de Salvemos del Río Gualeguaychú, Natacha Crimela, es la que presentó todos los pedidos de información pública en provincia, en la Municipalidad de Pueblo Belgrano, en la Municipalidad de Gualeguaychú. Gualeguaychú también hizo lo propio, presentando pedidos de información a provincia, a ver cuáles eran los avances en las habilitaciones. Todo eso no tenía respuesta. La verdad es que no tenía respuesta. Entonces, una vez que se vieron que los pedidos de información, que los reclamos de la sociedad y que había que cumplir con determinada normativa, por ejemplo, lo que es la licencia social para este tipo de emprendimientos, desde provincia otorgan un certificado de aptitud ambiental que no lo tenía, digamos, estaba trabajando desde el 2012 y en julio del 2015, fines de julio del 2015, recién le otorgan un certificado de aptitud ambiental, que es con lo que debería empezar a moverse la primer piedra. O sea, por eso sabemos, decimos y afirmamos que es ilegal desde las bases del proyecto y que todos los avances fueron ilegales. Ese certificado además fue un certificado que se otorgó con condicionamientos, algo absolutamente irracional. ¿Eso fue la provincia? La provincia, sí. La provincia le otorga ese certificado con condicionamientos de que presenten estos planes que yo me refería hace un ratito, de tratamiento de efluentes, de contingencia ante inundaciones, de alumbrado, de recolección de residuos. Bueno, había varios puntos que tenían que resolver, pero le otorgaba ese certificado. Por supuesto que eso fue objetado. Dijimos, no podemos otorgar un certificado de aptitud ambiental con condiciones de cosas que no han podido resolver y que no sabemos si la van a poder resolver, para que sigan construyendo. Eso inclusive radicó en un cambio en la normativa provincial, ¿sí? Esos reclamos, el juez en el primer fallo, mejor dicho, en el segundo fallo, porque hubo un primer fallo que fue declarado nulo, fueron muy buenos los dos, el de Marcelo Arnolfi y el de Leonardo Portela, ambos jueces dictaron fallos muy buenos, en donde se citó toda la normativa violada, que es incontable, digamos, entre leyes, artículos del Código Civil, artículos de la Constitución Nacional y Provincial, bueno, violaciones por doquier. ¿Sí? Y bueno, se planteó y se declaró la inconstitucionalidad de este otorgamiento del certificado de aptitud ambiental condicionado. Así que, bueno, volvió a la ilegalidad, digamos. Claro. Y hablando de este último fallo, es el fallo definitivo. ¿Qué es lo que se exige en este último fallo? Bueno, para que la gente entienda, el fallo hace que quede firme el fallo del juez Leonardo Portela, de primera instancia, digamos, ¿sí? Porque el fallo de Leonardo Portela fue apelado, fue al Superior Tribunal, el Superior Tribunal lo rechaza, ¿sí? Y apelamos, presentamos recursos extraordinarios, que sería la apelación en lo que es el Superior Tribunal. Nos rechazan esos recursos extraordinarios y vamos en queja a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le dice al Superior Tribunal que revoque su fallo, que rechaza el de primera instancia. Provincia. Claro. Corte Suprema le dice al Superior Tribunal, usted tiene que revocar ese fallo en el que rechaza el fallo del juez Portela. Y le da las explicaciones también en un fallo de muchísimas fojas, las explicaciones y la normativa que se viola, y hace un análisis pormenorizado de lo que son los expedientes administrativos, los expedientes judiciales. Bueno, trata, digamos, la cuestión de fondo la Corte Suprema. Bueno, al Superior Tribunal le queda más remedio que revocar su fallo anterior y hacer lugar al fallo original de Leonardo Portela. Lo único que hace es modificarlo en cuanto al plazo. Leonardo Portela había dicho que tenían que remediar en 90 días, y el Superior Tribunal le dice que es en 180. A todo esto, todo ese tiempo que pasó, en la época del fallo de Portela, no había construcciones, o hay por lo menos 3 o 4 edificios o casas construidas. No he ingresado al predio nunca, pero lo veo desde afuera, así que hay construcciones. De hecho, Pueblo Belgrano le autorizó hacer trabajos de armado de calles y todo eso como un supuesto mantenimiento del predio, que bueno, todo eso hizo que fuera trabajando sin ningún tipo de medida ni control, pese a todas las cuestiones judiciales pendientes que había. ¿No se le permitía ingresar a la justicia? Sí, me imagino en algún momento. De la justicia, supongo, Gualeguaychú, provincia. ¿Ingresó? Sí, la justicia pero ingresó. El municipio no pudo nunca, ¿no? El municipio quiso ingresar, de hecho estaba habilitado a controlar
que no se trabajara y no se le permitió. Sí, hubo una época en que no podían trabajar, pero trabajaban. Siempre trabajaron. Claro, porque yo comentaba hoy en el comienzo del programa, si usted iba por el Parque Unzué, a la altura de Mangrullo, sabía claramente lo que se hacía, se estaba trabajando. Sí, recuerdo esa época que decía que no lo podían hacer. Antes de presentar los amparos ya tenían suspensiones de obras por los pedidos de información, habían tenido una primer suspensión de obra en el año 2013 de 90 días que se extendió por 180 días más, o sea que durante todo varios meses del 2013, todo el año 2014 no deberían haber avanzado con nada y ellos siguieron avanzando, nunca detuvieron la construcción. Selva, ¿y estos 180 días a partir de cuándo empiezan a contarse o ya empezaron a contarse? No, esto tiene que volver el expediente y mira, estimo que esto va a conformarse, estimamos nosotros en las charlas que hemos tenido, deberán conformarse alguna mesa de trabajo de las partes, ver cómo van, son 3 partes condenadas, solidarias, la empresa, el municipio de Pueblo Belgrano y la provincia. No es sencillo el trabajo que hay que hacer. Y deberán conformar, o sea, deberán licitarse obras para la remediación, habrá que ver quién se hace cargo y quién es el más apropiado para realizar los trabajos, así que, bueno, todavía no sabemos, ¿sí?, cómo se va a manejar, esto va a depender del juez, si le hacen alguna propuesta de trabajo o algo, porque, bueno, el fallo lo tienen que cumplir, sí, pero pueden darse todas estas aristas que les digo como una audiencia para ver cómo van a hacer, presentar algún plan para que sea lo mejor posible. Esto lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero usted como abogada, esos vericuetos que hay en la justicia, ¿puede haber alguna otra apelación o algo o es ya definitivo? No, ahora hablamos ya, de la Corte Suprema de Justicia, ¿es definitivo? Ahora ya es definitivo. De hecho, todo esto fueron cuestiones dilatorias porque el Superior Tribunal ya había dictado un fallo. Altos de Unzué y el municipio de Pueblo General Belgrano presentan recursos extraordinarios ante ese fallo, aún a pesar de que la Corte ya había emitido su opinión con creces, digamos, al respecto, y presentan recursos extraordinarios para que la Corte vuelva a expedirse. La Corte no se iba a desdecir jamás de lo que ya había dicho, así que fue un tema dilatorio, pura y exclusivamente. ¿Y hay un organismo que va a estar encargado de que se lleve a cabo esto? Porque estos 180 días para, ¿no?, claro, que se cumpla, porque sabemos muchas veces no se ha cumplido nada de lo que se ha establecido, entonces ¿va a haber alguien para corroborar de que se vaya desmantelando todo y que el lugar vuelva a sus condiciones naturales? Como les decía, seguramente van a tener que coordinar a ver quiénes y cómo se hacen cargo de la remediación entre los 3 o quiénes de los 3 condenados se hacen cargo. Por supuesto que vamos a estar nosotros atrás viendo que esa tarea se cumpla. La sentencia tiene que cumplir, si tiene un plazo, si no, se iniciará una tarea que se llama de ejecución de sentencia, en el que veremos cómo también están condenados en el caso de no remediarlo a que sea a modo indemnizatorio, digamos, pero por supuesto que la idea no es esa, sino que la idea es que se hagan cargo de remediar el predio como estaba y que por supuesto que sirva de ejemplo y de parate para muchísimos otros emprendimientos que tenemos en la provincia, en la costa del río Uruguay, en la costa del río Paraná, y que ya estamos viendo claramente las consecuencias de este tipo de extractivismo. Yo me imagino los empresarios, ¿no? Ya está identificada claramente quién es la empresa, ¿no? Sí, claramente. ¿Cómo el resarcimiento económico que deberán realizar a quienes ya compraron algún lote allí, quienes hicieron la denuncia? Va a ser económicamente muchísimo dinero, ¿no? En ese tema no nos hemos metido porque, bueno, desde que estamos en esta lucha se viene hablando, se viene advirtiendo y se sabe que no tiene las habilitaciones para vender ningún lote. No sé qué tipo de documentación, tampoco tenemos los nombres. ¿Se sabe que hay gente que compró? Seguramente hay gente que compró, no tengo la menor duda. De hecho, estoy convencida de que hay gente que se les cedió terrenos como modo de
cooptar también, como sucede en otras localidades, de cooptar por ahí la opinión pública o gente que puede tener algún tipo de injerencia en las decisiones o en la opinión de la sociedad, digamos, bueno. ¿Eso no en Gualeguaychú? Sí, claramente, pero no tenemos nombre, no tenemos ningún nombre, ningún dato, pero yo estoy convencida de que eso ha sido así. El tema es que esos listados evidentemente se han manejado nada más que con boletos de compraventa, no hay escrituración ni nada porque no hay mensura, porque no tenían las habilitaciones para hacerlo, así que eso lo manejará la empresa con los compradores, desconozco. No es un tema que sí entiendo que habrá mucha gente que habrá comprado de buena fe, pero nosotros tratamos de advertir de todas las maneras posibles que no se compren lotes ahí. Tampoco es gente que en principio sea para su casa, su primer casa, o gente que nos preocupe porque se vaya a quedar sin un techo. Sin un techo. Bueno, Selva, no sé, Carmelo, si tenés otra pregunta. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por venirte hasta aquí, hasta el canal, para estar en Agenda Propia. Bueno, realmente, como decíamos al inicio, es un tema, una noticia que celebramos, porque todo aquello que tenga que ver con la preservación de nuestro ambiente, de nuestros humedales, y por supuesto, esto que realmente significa un triunfo, ¿no? En la soberanía de nuestro suelo, nuestro ambiente, como gente de Gualeguaychú que somos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Selva, por tu tiempo, por responder nuestras preguntas. No sé si le queda por ahí algún dato que pueda ser importante. Sí, yo quería agregar que yo brego porque nuestros legisladores hagan eco de los reclamos y hagan fuerza para que salga la ley de humedales que tanto se reclama a nivel nacional. Es muy importante para nuestra provincia, para nuestro país, para nuestra ciudad. Sí, estamos rodeados de ríos. Sí, nuestra gestión, en esta gestión de Martín se han hecho algunas ordenanzas que van en ese sentido. Bueno, primero la revalorización de los espacios públicos que se ha hecho y que se ve, que está a simple vista, pero también se han hecho ordenanzas que prohíben la construcción en las costas ribereñas. Se está trabajando en una readecuación de la ordenanza Yaguarí-Guazú, que se va a llamar la Gran Yaguarí-Guazú, que también va a revalorizar todas estas cuestiones ambientales y de espacios públicos que son sustento, digamos, de este proyecto de gobierno que nosotros queremos revalorizar. Así que celebramos también desde la gestión, y tengo que decirlo, este fallo, porque es muy importante para la sociedad de Gualeguaychú. Gracias, doctora. No, gracias.